Amazing Spider-Man 3, ¿es posible? Desde el estreno de Amazing Spider-Man 2 se dividieron muchas opiniones. Unos la amaron y otros la odiaron. Porque si esta segunda entrega no fue, que digamos, el film o la película más querida por los fans, ni tampoco tuvo una muy buena recibida. Si recordamos, Amazing Spider-Man tuvo menos del 55% de crítica positiva en Rotten Tomatoes por la audiencia. Algo que significa la opinión de la masa, digamos. No podríamos ver que la mayoría de la gente deja su crítica en Rotten Tomatoes, por lo tanto podríamos tenerlo en cuenta como una respuesta, digamos, de la sociedad ante esa película. No tenerlo como algo definitivo, pero sí como para un parámetro. Pero algo importante es que con el paso del tiempo, el Spider-Man de Andrew Garfield, que es justamente el actor que protagoniza estas dos películas de The Amazing Spider-Man, se ganó el cariño de los fans. Y eso es algo que la verdad que Sony lo tiene que tener en cuenta y lo está haciendo. Y más aún con el estreno de Spider-Man No Way Home, ¿no? Ahí creo que previo a eso y después de eso, Andrew se ganó realmente el cariño de muchos. Los más grandes, por supuesto, se sienten más identificados con el de Tobey Maguire, los más chicos con el de Tom Holland, y estaba como un gris en el de Andrew Garfield. Y la verdad que este cariño que se ganó el Spider-Man de Andrew hacen cada vez más tendencia de que The Amazing Spider-Man 3 exista. Porque sí, Tobey Maguire tuvo sus 3 películas y hasta hay rumor de una cuarta, que después lo vamos a estar hablando. Tom Holland tuvo sus 3 películas y ya está confirmado que va a haber más. Y le queda ahí el gris con Andrew, ¿no? Que nada más tuvo 2. La cancelación abrupta de la saga hizo que Andrew se quede sin completar su trilogía. Y ese es el gran pedido de los fans. Estos días Andrew habló sobre esto de volver a ser Spider-Man. La historia nunca termina. En algún punto de algún universo hay una historia sucediendo. Él definitivamente está por ahí haciendo algo. Esta fue la declaración de Andrew Garfield, como les pude leer. Y yo creo que de estas frases, de estas palabras, hay mucho por analizar, me parece. Primero, por un lado, antes de comenzar, no estoy diciendo que sea esto, simplemente es algo para que tengan en cuenta a la hora de analizar o de cuando pasan este tipo de cosas en general, no solo por esto de Spider-Man, sino por cualquier rumor o noticia. Hay un detalle que es que, no digo que así sea, como dije, pero hubo reiterados casos de comentarios de actores que salen a hablar sobre sus personajes o sobre personajes relacionados a sus producciones, que fueron interpretados como una opinión, como un testeo de la opinión social, digamos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, Sony en este caso le dice, una situación hipotética, le dice a Andrew, salí a hablar de esto y vemos a ver la respuesta de la gente en el caso de si sería algo bien recibido que exista una tercera entrega. Hace días pasó, después lo voy a estar repitiendo de nuevo este caso, pero Hayden Church, el actor que hizo a Sandman en las películas de Tobey Maguire, habló sobre la posibilidad de hacer Spider-Man 4 y quedó ahí en un rumor. Pero también uno de los rumores era que él salió a hablar por 2 opciones. Primero, para ganarse su lugar y que lo tengan en cuenta. Y segundo, para que Sony lo haya mandado a decir eso, para ver si la gente recibiría bien una cuarta película de Tobey. Esto no es ni algo malo ni algo bueno, simplemente Sony diciéndole a Andrew, hace esto, para ver qué dice la gente. No estoy diciendo que pase esto, pero este comentario lo hizo en un libro que salió a la venta el día que grabo este video, que es 1 de agosto, sobre Spider-Man No Way Home, justamente, y es una de las declaraciones que deja él en este libro. Por eso no creo capaz que pueda llegar a ser algo así, porque tiene que ser algo muy planificado. Distinto sería si es en una entrevista, o en redes, o en un tweet, o algo por el estilo. Ahora bien, vamos a la gran pregunta e intentar encontrar la respuesta, que es la idea de este video. Yo creo que sí, creo que es posible un The Amazing Spider-Man 3 y hay una historia por contar. En No Way Home, el Peter de Andrew Garfield se pudo recomponer de esa tragedia que fue la muerte de Gwen Stacy y lo logró, digamos, hacer con salvar a MJ. Recordamos esa escena que es justamente prácticamente el mismo accidente o la misma forma de casi morir y él termina salvando a MJ y ahí como que, digamos, logra recomponerse y superar ese dolor. Y además al final de No Way Home ya nos damos cuenta que el Peter de Andrew ya era más alegre. Al final de The Amazing Spider-Man 2 lo vimos como que no estaba del todo bien. Se notaba que era un personaje que tenía mucho dolor, que había sufrido mucho. En cambio con el final de No Way Home ya lo vimos más alegre, haciendo chistes, más divertido. Digamos, otro Peter Parker. Por lo que podríamos ver un Peter Parker así en The Amazing Spider-Man 3 y ese sería lo interesante, la historia por contar en esta película. Digamos, vamos a explorar la vida de ese Peter Parker sin su Gwen Stacy, pero ya con ese dolor atravesado y ese dolor pasado y intentando encontrar una vida nueva. Lo mismo, voy a hacer un paralelismo, hay una gran duda de qué pasaría en el caso de una Spider-Man 4 de Tobey Maguire. Y yo creo que lo más interesante de ver en esa película no sería tanto a él pelear con villanos ni nada por el estilo, sino ver su vida, porque recordemos que en No Way Home el Peter de Tobey Maguire dice que está muy bien con su Mary Jane, entonces, y yo quiero ver eso personalmente, quiero ver un Spider-Man más grande, ya teniendo familia, digamos, verlo en el día a día, ¿no? Más que pelear con un villano. Me interesaría mucho ver eso a mí como fan de Spider-Man, y creo que acá también me interesaría mucho ver al Peter Parker de Andrew, viviendo ya
más libre, ya habiendo superado semejante dolor. Y acá es donde viene un punto negativo a mi parecer, y es ya sabido y es de público conocimiento que Spider-Man es el personaje de los cómics más importante y de Marvel, DC, todo, de los superhéroes, el más importante, seguramente Batman, siempre dice, ¿no? Spider-Man es el Batman de Marvel, digamos, ¿no? Y el punto negativo sería que vas a tener, la pregunta para desarrollar esto es cuándo y cómo podría haber un The Amazing Spider-Man 3. Hay que tener en cuenta que Tom Holland tiene un contrato prolongado con Marvel, así que va a ser el Spider-Man por un tiempo, pero la pregunta es si es al mismo tiempo. La gran duda es si no va a generar esto dividir el fandom. Estás teniendo dos actores interpretando al personaje más popular seguramente, el que más repercusión tiene, y seguramente pase eso, se va a dividir el fandom, se los va a comparar. Lo mismo que puede llegar a pasar con el Batman de Brave and the Bold, que aún no se sabe quién va a ser, y el Batman de Robert Pattinson. Va a quedar muy dividido el fandom y la gente va a estar comparándolos constantemente. No está bueno que pase, no sería lo ideal, pero a la vez estaría bueno entender que son dos Spider-Man completamente distintos y que no hay que comparar. Como decía, si algo bueno trajo la apertura del multiverso fue que títulos viejos o franquicias viejas pudieran revivir. Porque es verdad que las dos películas de Andrew no son las mejores, eso no lo voy a negar, ¿no? No voy a decir algo que no es verdad, no son muy buenas, sobre todo la segunda. Pero Andrew se ganó el cariño de los fans y yo creo que se merece eso. Porque recordemos, la cancelación de la saga fue muy abrupta, fue de un segundo para el otro. Al mismo tiempo pasó lo de Disney, Marvel y Fox, todo eso. Entonces, como que no pudo tener su cierre. Unos podrían interpretar que No Way Home fue su cierre, pero es sabido que va a volver. En algún momento va a volver. El gran rumor es que tanto él como Tobey van a volver en Secret Wars, pero me encantaría verlos en un proyecto en solitario y me encantaría que, sobre todo, Andrew pueda completar esto. Y Tobey, bueno, sería algo más. Como dije, me encantaría, disfrutaría muchísimo de verlo en un formato más el del día a día. O el otro rumor, y acá es donde salto automáticamente las teorías, que es que Miles Morales va a ingresar al live action y aparecer por primera vez en un proyecto junto a Tobey, y que Tobey va a ser quien lo oriente o lo ayude a ser Spider-Man. Pero es simplemente un rumor. Y acá salto a la otra teoría y la gran pregunta es ¿dónde estaría ubicado el Spider-Man de Andrew Garfield? Y es, según esta teoría, en el universo del Venom de Tom Hardy, porque recordemos, en un diálogo entre los tres, Tobey, Andrew y Tom, en No Way Home, Andrew dice que a él le encantaría pelear contra un extraterrestre porque Tom y Tobey ya lo pudieron hacer y él no. Así que simplemente es un rumor, un comentario que podría indicarnos por qué lado podría llegar a ir un The Amazing Spider-Man 3. Si llegaste al final si llegaste hasta acá es porque te gustó el video, así que suscríbete, dejanos un comentario, un like, lo que sea, para seguir ayudándonos a crecer. Nos veremos como siempre en el siguiente video del Rincón del Cine.